Buenas tardes, buenas noches. Bueno, bienvenidos a los que vayan llegando. Hoy tenemos un vivo muy especial. Es nuestro segundo encuentro del ciclo de vivos. La semana pasada estuvimos con Marcelo Maquena. Hola Glo, hola Rosy, hola Delki. La semana pasada estuvimos con Marcelo, muy interesante entrevista que pueden ver en nuestro feed de Parsifal. Marcelo nos hablaba de la construcción de un personaje, y la verdad es que surgieron cosas muy interesantes, tanto de su experiencia como actor, como de su experiencia como director. Y hola Susana, hola Juan. Así que, bueno, la idea hoy va a ser, retomando también esa experiencia, porque la dramaturgia tiene mucho de los actores y de la construcción de los personajes. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Gloria hoy sobre la construcción del texto teatral. Así que vamos a ir llamando a Gloria en breve. Bienvenidos todos. Les cuento mientras que este ciclo de encuentros en vivo surge de la experiencia que estamos haciendo en Parsifal con la construcción del Gran Inquisidor. Un texto con muchos ribetes, muy interesante también, de una profundidad muy, muy grande, donde, bueno, en breve vamos a estar presentando en modalidad virtual, con más de 20 actores en escena, la construcción del Gran Inquisidor por Parsifal, por esta compañía teatral que surge de una gran amistad, como un poco nos contó Marcelo la semana pasada. Y bueno, y les anticipo también que la semana que viene vamos a tener un encuentro con Nancy, con nuestra directora, cuya temática es sorpresa todavía, pero bueno, sigue un poco en la línea de estos temas que surgen de la experiencia también. Así que bueno, si ya estamos en hora, voy a ir llamando a Glo. Hola, hola Ro. Bueno, muy lindo verlos. A todos los que van llegando. Y acá estamos. La vamos a llamar a Gloria. Estamos esperando que Gloria. Hola Emilia, bienvenida. Hola Hola Jessy. Glo, bienvenida Gloria. Muy bien, acá muy contenta de preparar este encuentro, muy agradecida también de tu disponibilidad para esta entrevista. Bueno, Les estaba contando recién que seguro estabas escuchando de dónde de dónde surge este ciclo de vivos, que bueno, es la modalidad que nos permite estar en contacto también con los que por ahí no están participando directamente de Parsifal, pero que siempre están en contacto con nosotros. Ahí se acaba de unir Amparo. Hola Ampi, hola Ceci. Sí, hola, vamos a esperar un ratito porque faltan unos minutos para las 8. Sí, mientras estaba también contándoles de la apuesta nuestra, que va a ser el 29 de agosto, así que ya que se lo vayan agendando. 29 de agosto, sí, efectivamente. 29 de agosto. Y bueno, la verdad que yo me quedaba pensando mientras preparaba un poco esta entrevista, en el recorrido nuestro, ¿no? Que yo tuve, bueno, la suerte de trabajar con vos cuando todavía el teatro no era nuestra... Hola Jorge, hola Jorge. Feliz cumpleaños a Jorge. Feliz cumpleaños Jorge. Conmigo en el día de su cumpleaños. Un amigo de Parsifal también nos ayuda tanto cuando tenemos función con las redes. Además también actor, ha trabajado en Chile también, sí. Tal cual, así que un feliz cumpleaños. Mirá que nos encuentra todas producidas para vos, Jorge. Sí, solamente por tu cumpleaños. Mrs. Parsifal, bueno, esa anécdota también fue parte de un traslado. Sí. Ahí escribió Juan. Hola Juan. Estamos acá en cubículos separados para que no se acople. Claro, me imagino. Así que bueno, por ahí podemos empezar un poco contando cómo surge la dramaturgia, ¿no? Es decir, nosotros sí te conocemos de las letras de siempre, pero cómo... ¡Hola, Clau!
ahí está Claudia. ¿Cómo surge la dramaturgia en tu experiencia? Y bueno, surge de la mano de Parsifal siempre, inclusive antes de que se llamara Parsifal. Yo sé, digamos, la primera vez que hice un texto, digamos, un texto para Parsifal fue cuando era todavía rectora del colegio, fue con Calidoscopio. Ajá. Que es un cuento que ya lo habían hecho muchísimo tiempo antes, que es un cuento de Ray Bradbury, en realidad es un cuento. Entonces me pidió Nancy si podía hacerle una versión teatral o intentar mejorar lo que ya había, ¿no? Ay, bueno, pero perdona, acá se están poniendo todos como locos porque dicen que no son las 20. Alguien que nos diga la hora, porque es la ansiedad. Bueno, a ver, son y 56. Bueno, y 56. Vamos a estirar este momento. Esperamos, sí. Generamos suspenso, ¿eh? Esto también claro, es una puesta en escena. Esperemos un momentito. Mientras te cuento, Adel que está diciendo bienvenida a Gloria. Bueno, Jorge y Juan se han encargado de un poco reprocharnos que no son las 20. Muchas gracias por bien, muy bien, perfecto, tienen razón. Sí, totalmente. De todas formas, estos puntos suspensivos quedan sobre Calidoscopio y vamos a volver a ellos. No se preocupen que nadie se perdió nada. Ahí está Amparo aplaude. Es que esto, claro, es verdad, 1 minuto en las redes es un montón de tiempo. No, es un montón, hay que dar tiempo. Pero bueno, claro. Hagamos un poco de chicle. No, chicle no. Siempre es un gusto encontrarse con Gloria, con un mate, con un ensayo, con unas líneas de por medio, o sin líneas de texto. Así que vamos a esperar como canten. Bueno, no, a veces no. Si yo canto se termina el vivo directamente. No. Nosotros hemos elegido una música especial que buscamos la semana pasada. Vamos a ver si lo podemos volver a reproducir. Bailen, dice Jorge. Bailen, pero es porque está de cumpleaños, pero nosotros claro, él está de cumpleaños, se entiende, él está de cumpleaños. Entonces, bueno, ¿Te gustó tu regalo? Ay, mirá si no se lo dieron todavía el regalo de cumpleaños, yo meto la pata. Mejor no digamos. Mejor no digamos. Bueno, nos van a avisar cuando sean las 20. Son y 57. Vos tenés. Ahí está Rosy. Pero vos tenés reloj y no me dijiste. No, lo tengo acá en la computadora. Yo estoy con el celular, pero viste que yo soy multitask. Sí, total, multitasking total. Bueno, Rosy también se nos ríen todos. No, sí, muy bien. Se rían, escúchame. Cuarentena, aislamiento, lo mínimo que puedes hacer un martes a las 20, bueno, 20 menos 3, es reírte de esto. ¿Vos estás tomando un vinito? Yo estoy tomando agua, no. Yo también tengo agua. Pero bueno, después vamos a hacer un ciclo de entrevista y vino tinto, sería tinto. Con vinito, tal cual. Sí. Bueno, a ver, ¿a quién más saludamos? Rosy. Yo me pongo los anteojos porque no veo nada, pero me voy a sacar 9. Claudia, vamos a ir saludando ahí, mirá. Porque dice que tenés la opción de saludar, yo los saludo a todos. Ahí está. Está la suegra de mi hermana, también Susana, le mandamos un beso. Y bueno. Y cuando sean las 20, vos me avisás. No, te digo que tenemos un montón de amigos invitados. No lo saludamos a Delke. Hola, Clau. Tenemos un montón de invitados que me prometieron que iban a venir, que no se podían perder, entre ellos exalumnos de Luján. Sí, a mí me llegaron me llegaron algunos mensajes. Es una entrevista esperada esta, por eso generamos suspenso, por eso hacemos suspenso y la gente en vez de irse se queda y viene más gente. Así que no hay ningún problema. Mientras les podemos ir contando, porque la semana pasada, vos sabés que se fueron al final de la entrevista, que habíamos propuesto que hicieran un hashtag con la idea, con la frase que tal vez más les había resonado de la entrevista. Algunos lo hicieron, Adelki lo hizo, Rosy lo hizo, pero el resto, chau, se fueron. Así que volvemos a convocar a los que quieran hacer el hashtag en la entrevista con Marcelo y a los que quieran hacer el hashtag después de esta entrevista, los animamos a que lo hagan. Y el sorteo del libro de Gloria, no sabía, ¿hay un sorteo de tu libro de Gloria? No sé, podemos sortearlo si quieren. Podríamos hacer un sorteo con todos los que permanezcan en el vivo hasta el final, eso sería una buena opción. Bueno, ¿cómo venimos con el horario? Nada de esperar.
Ahora, son exactamente las 20 en punto. Pero mirá, tremendo. Bueno, esta música especialmente preparada para vos, divina, se escucha. Se escucha, sí, se escucha bien. Se escucha bien. Bueno, entonces vamos a retomar desde donde dejamos, que aquí no venimos a escuchar músicas, vinimos a escuchar la Gloria, que nos va a contar de su recorrido hacia la dramaturgia. Y nos contaba que comienza a raíz de este cuento. Pero no importa, ya volví. Ya volví. Perfecto. Dime. Bueno, y entonces nos contabas cómo había surgido el texto teatral de Calidoscopio. De Calidoscopio, bueno, entonces cuando yo tomé ese texto, me di cuenta que como es un cuento, no está hecho para teatro, es un cuento, los personajes, la verdad que los personajes hablan poco, porque están todos perdidos en el espacio después de una explosión, no es que tienen mucha onda para hablar, ¿no? Sí. Pero que muchas imágenes estaban puestas en el narrador, y acá narrador no había. Entonces hice un trabajo de trasladar de esas imágenes que eran muy lindas, las trasladé a parlamentos de los personajes. Entonces, por ejemplo, hay un personaje que recuerda y otro que le cuenta lo que el narrador va diciendo, ¿no? Entonces, pues, se hace como un diálogo un poco más fluido. Bueno, y con eso trabajamos y bueno, yo ahí lo di y después fue súper interesante porque en realidad eso lo hicieron como una experiencia también de laboratorio y lo hicieron con un grupo de alumnos del colegio en el marco de una materia, y cuando yo vi la obra, la puesta, me di cuenta, vos entrabas al salón y estaba todo oscuro y lo veías como si fuera una gran sala de la NASA, ¿no? Como el otro día cuando llegaron los astronautas. Y había distintas pantallas, y en las pantallas aparecían esas imágenes, y había toda una devolución de esas imágenes. Es decir, había una reconstrucción de esas imágenes. Había una reconstrucción de esas imágenes, exactamente. Wow. Y en esta transposición, vos tal vez como espectadora de tu propia obra, ¿no? De la adaptación del cuento de Bradbury, ¿qué encontraste? ¿Qué riqueza encontraste en esta transposición justamente? Y bueno, descubrí esta posibilidad de que ellos usaron el texto para generar imágenes visuales, que ya estaban de alguna manera dentro del texto, pero bueno, esa generación me pareció como muy, muy interesante. Y después lo que es súper interesante es cómo vas a hacer, la apuesta en sí misma, que es siempre un descubrimiento. Porque acá al final había reconstrucción. Es una reconstrucción, porque acá había que reconstruir el tema de la explosión en el espacio, cómo estaban los astronautas, que estaban todos perdidos y alejándose unos de otros. Entonces me acuerdo que estaba el personaje principal en el medio, subido, que lo hizo Marcelo, ese personaje, subido arriba de un cubo en punta de pie, y así estuvo toda la obra, bailoteando en punta de pie, como si estuviera... Entonces esto es fantástico, esas posibilidades. Sí. Tal cual. Que es totalmente distinto darlo... que la dramaturgia no es simplemente aquello que sucede en el papel, ¿no? No, la dramaturgia es mucho más compleja, porque en realidad la dramaturgia se refiere a tanto al que hace la obra, la puesta, como al que la escribe. Uh-huh. El que escribe una obra de teatro es el dramaturgo, y el que dirige y el que hace la puesta también, ¿no? Pero bueno, en este caso, en lo que a mí me toca, que es la cuestión de los textos, lo que yo más aprendí, digamos, lo que para mí fue una experiencia increíble, es darme cuenta que hay una diferencia absoluta entre escribir una novela y un cuento, donde yo, por ejemplo, estoy sentada frente a la computadora sola, y yo soy el artífice de todo, hago y deshago, ¿no? Ajá, sí, sí. Es muy solitario el trabajo del escritor en cierto sentido, pero en la dramaturgia es una construcción común. Te cuento, por ejemplo, la experiencia que fue fantástica de El leprosario de Gain. Sí. ¿No? El leprosario de Gain empezó así. Nancy dijo que quiero hacer la Anunciación a María, que ya la había hecho como texto completo hacía un montón de años, pero quiero hacer solamente la escena de las hermanas en el leprosario.
Bueno, yo leí el texto, le di, y bueno, después fuimos a una Perdón, reunión. que de paso le mandamos un beso a que están Mara, las dos Maras acá. Las dos Maras, muy las bien. dos Maras, Sí, están sí, Amparo sí. y está Cecilia. Sí, un beso les mandamos. Muy bien. Bueno. Así que Nancy quería hacer la escena de las hermanas nomás. Claro, entonces cuando yo leo el texto, vuelvo a una reunión que estábamos los cuatro viendo qué era, cómo hacíamos, yo dije, bueno, acá lo único que podemos hacer es que lo anterior a esa escena, porque imagínate que es el capítulo 4, había 3 capítulos anteriores, lo cuente o un narrador o desde el punto de vista de un personaje. Por supuesto, al unísono me dijeron desde el punto de vista de un personaje. Ok, entonces ahí marché a mi casa y, y escribí el texto, que en principio, los 3 primeros capítulos eran contados, digamos, era el personaje que no era Violaine contando. Entonces la primera era Pierre de Craon, la segunda era Elizabeth, porque en realidad el que habla es el padre, Amber Court, pero el padre se va, entonces teníamos ahí una complicación de que lo teníamos que hacer volver. Narrativamente era complicado, o yo me la compliqué, no sé, pero bueno, quedó Elizabeth, que lo contaba desde el punto de vista de la madre, y Jacques, ¿no? Que contaba el momento en que Violaine le dice que está leprosa, ¿no? Sí. Bueno, entonces así marchamos. Y la primera vez que hicimos la apuesta, los 3 personajes que hacían el texto, la única escena, digamos, la única escena actuada, entre comillas, era la escena de las hermanas, en el leprosario. Y los otros lo decían, lo leían, era como una especie de teatro leído. Bueno, muy bien, todo bárbaro. Después, cuando quisimos hacerlo, pero ya en un teatro, empezamos a ensayar, y Marcelo se acordaba el otro día, cuando charlamos, estábamos ahí viendo que algunos otros actores más que pudieran hacer el papel de Jack o el papel de Pierre de Craon. En un momento yo miro y dije, claro, pero esto no es una lectura, esto es un monólogo, es un personaje que habla y cuenta. Ah, pero vos como ahí, es un momento epifánico, ahí es la revelación. Sí, te das cuenta en el momento las posibilidades, sí. Entonces tuve 2 momentos epifánicos. Sí, contame. Entonces, bueno, esa fue una, y bueno, Marcelo lo tomaron los demás, entonces empezaron a trabajar sobre eso. El segundo momento epifánico fue cuando estábamos ensayando y Nancy y Marcelo proponen un trabajo donde había distintas parejas de personajes en el salón, todos haciendo como la misma escena, digamos, pero en distintos espacios. Yo, que siempre me siento a registrar con la computadora las cosas y a mirar desde un punto panóptico. Sí, el panóptico. Grité cuando terminó la escena, porque no voy a interrumpir. Cuando terminé le dije, Nancy, en el leprosario había más gente, no estaba ella sola, Violaine sola. Ahí nacieron los leprosos. Es decir, todos dijeron, sí, todo, pero ellos volvieron, Marcelo y Nancy volvieron me volvieron esa imagen con la escena. La génesis del leprosario, que es no es ni una escena, es como el contexto de la obra, sí. Hasta diría la esencia, surge de un momento epifánico cuando estás en el panóptico. Surge, claro, bueno, pero surge de un trabajo común en realidad. Sí, por supuesto. El texto teatral, lo que yo noto, por supuesto, de absoluta diferencia entre escribir un cuento o una novela, es que es una construcción conjunta. Entonces el texto va creciendo al tiempo que va creciendo la obra y que van creciendo los actores, ¿no? Uh-huh. En un momento yo me di cuenta que hay también una dramaturgia del actor, que por ejemplo, me di cuenta 2 veces que había una frase que no había forma que la dijeran como estaba en el texto. Y yo no me enojaba, pero decían, no la dicen. Y entonces en un momento dije, bueno, pero lo que pasa es que el personaje lo vive así. Claro. Entonces también hay una dramaturgia del actor, que no es que va a decir alguna pavada, pero algún cambio por ahí que, bueno, que entonces tachamos, claro, y ponemos... Se va develando en los distintos claro, ensayos. La dramaturgia en cierto sentido es un trabajo común, y los que tienen la suerte como yo, por ejemplo, de poder trabajar en conjunto también con los directores, no sé si todos tendrán esta experiencia, supongo que los directores que además escriben también lo deben tener así. Es una construcción común, y eso le da una riqueza y una posibilidad de crecimiento al texto que es increíble.
La verdad que es increíble, porque esa obra, sí, no, que esa obra del leprosario, cómo creció entre la primera puesta, que fue en enero de 2016, a la última que hicimos en el 2018, que hicimos como 7, 8 funciones, fue impresionante cómo fue creciendo. Los finales, cómo armamos el texto de los finales. Es acontecimiento, es decir, que las puestas, las distintas puestas son acontecimientos. ¿Qué quiere decir esto? Porque uno a veces piensa, bueno, en la primera función, la segunda función, como si fueran réplicas de algo un poco estanco, ¿no? Es decir, vamos y reproducimos. ¿Qué quiere decir que el teatro es acontecimiento, ¿no? Que el teatro es un acontecimiento, como la lectura es acontecimiento, como la escritura es acontecimiento, que está sucediendo en el momento, ¿no? Ajá. En la escritura de una novela, por ejemplo, el acontecimiento de la lectura es diferido, porque bueno, hay que hacer todo un proceso, el que lo lee, yo que lo escribo cuando termino, digamos, va sucediendo, después está el producto libro, y después está en los lectores que leen. En cambio, en la puesta, en el teatro, está sucediendo, entonces nunca va a ser una función igual a la otra. Jorge Dubati, que es un gran teórico, digamos, de teatro argentino, dice que es convivio, ¿no? Que es como no puede existir una puesta sin un espectador y sin ese compartir el lugar, que ahora es como una gran discusión que pasa con la virtualidad en el teatro. Claro, ¿no? Sí. Un convivio de otra manera. Y entonces ese acontecimiento porque está sucediendo en el momento. Entonces uno ensaya, la obra va creciendo y después seguramente la puesta en escena va a ser una distinta. Como muchos de los actores tienen la experiencia, ¿no es cierto?, de que los ensayos fueron así y de pronto se desplegaron con una cosa increíble en la puesta con espectadores, digamos, ¿no? Claro, sí, clarísimo. En ese sentido. Así que me quedo pensando en esto que vos planteabas hace un rato de distintos tipos de dramaturgia, ¿no? Tenemos entonces el dramaturgo que hace su trabajo en el papel o en la computadora, es decir, el escrito. Luego hablaste de la dramaturgia del actor. ¿Y qué otros actores intervienen? Actores no, digamos, los personajes, sí. Sino ¿qué otros actores intervienen en el proceso de la dramaturgia? Por ejemplo, el director. Y bueno, el director, absolutamente, el director, el que piensa el que piensa, digamos, él o los que piensan la apuesta, todos, los que hicieron la música, me acuerdo, por ejemplo, me parece que fue en Rosario, ¿no? Cuando se integró Juan a la obra con la música, con la canción, con esa área, bueno, esa fue como una cosa absolutamente impresionante y nueva, ¿no? Que también le dio a la obra otra significación, ¿no? Sí. Entonces, la dramaturgia tiene que ver con todos los actores en el sentido de gente que hace una apuesta, ¿no? En ese sentido. Y muchos de los nuestros, es decir, de Parsifal, que tenía muchas ganas de escuchar esta entrevista, preguntaban ¿cómo llegás a estas obras? ¿O por qué estas obras y no otras? ¿O por qué escribís sobre estos textos? ¿O por qué de golpe adaptás un texto que originalmente no es una obra de teatro? ¿Qué te llama a estos textos? Al Anuncio María, a Estado de Sitio, al Calidoscopio. Bueno, claro. Bueno, siempre fueron como el Calidoscopio fue porque me pidió Nancy, digamos, siempre ella lo quería hacer, siempre es un pedido, no es que yo, una novela o un cuento, yo por ahí decido el tema y digo, quiero escribir sobre esto. En estos son cosas que me van apareciendo, como fue lo de Calidoscopio, como fue lo de la Anunciación a María, que son obras que están escritas, no es que lo que yo hice fue como una versión libre. ¿Y por qué elegimos estas obras? Mira, el otro día también me hicieron una pregunta así, yo dije, mira, nosotros elegimos estas obras porque son muy queridas para la experiencia cristiana también, ¿no? Y para la experiencia del movimiento que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque Don Giussani las elegía mucho y las hacía leer porque indican siempre la profundidad humana. Ajá. La profundidad humana en su esencia, más por ejemplo, el leprosario de Gain, ese momento de diálogo de las dos hermanas, cuando una hermana ante la muerte de su hija va a pedir a la hermana que odió siempre, porque reconoce que hay algo que Violén tiene que ella no tiene,
es de una profundidad humana impresionante. Entonces, elegimos esas obras por esta profundidad humana, para que nos ayude a entrar en esta profundidad humana. Y que todos pueden entender perfectamente, porque cuando vos ves una profundidad en el arte, en cualquier expresión del arte, te llega algo te resuena en el corazón, y que entonces, más allá de que se entienda, no se entienda todo, algo resuena en el corazón que te deja como, que te deja distinto, que te hace como cambiar, por lo menos aunque sea un minuto, ¿no? Te hace como cambiar. Sí. Entiendo y que temas que se pueden enfrentar, el tema de Calidoscopio, el tema de la muerte, ¿no? Esta gente sabía que se estaba muriendo, ¿y qué pasa cuando vos ya sabés que te vas a morir, ¿no? Entiendo que esta universalidad de la experiencia humana, un poco que vos planteás, tiene que ver con la propuesta del teatro de pueblo. ¿Es así? ¿Cómo se configura el teatro de pueblo como una propuesta abierta a todos? A todos los hombres. El teatro de pueblo en realidad es también una cosa que fuimos descubriendo con el tiempo, ¿no? Porque primero hay una elección de obra y después es la convocatoria a la gente que quiera hacerlo. No es acá que estás contratando actores, no. Y puede venir cualquiera, no es necesario que sean actores, porque de hecho la gran mayoría no son actores, pero dentro de ese camino común también la posibilidad de que una persona pueda ponerse en la piel de otro personaje, aunque no tenga experiencia, no sea actor como de oficio, digamos, ¿no? Claro, sí, entonces, un poco también, como lo que decía Marcelo la semana pasada. Claro, exacto. Es como decía, y siempre el teatro es como muy pedagógico, ¿no? Entonces, no solamente verlo, sino también hacerlo. En este sentido, el recorrido humano, que me quedaba pensando en la puesta del Gran Inquisidor, como si tuvieses que decir 2 o 3 ejes por los que humanamente este personaje, que aparte es muy interesante, no spoileo, pero apenas anticipo que en la puesta somos todos inquisidores, ¿no? Que hay una multiplicidad. Bueno, ese es otro desafío. ¿Cuál es el recorrido humano? Es decir, ¿cuál es tu intuición respecto del recorrido de este personaje? Y el inquisidor es el personaje que tiene todo, que tiene dentro de sí el gran escándalo de la libertad. Y que entonces le recrimina a Jesús que nos dejó libres para decidir. Y esta es la gran recriminación, ¿no? Cuánto más fácil sería si yo no fuera libre, si todo el mundo me dijera lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Que no tenga que decidir, que no me hieran las cosas, ¿no? Que mis preguntas más elementales no me mortifiquen en determinados momentos. Entonces, eso todo es expresión de la libertad. Entonces, el inquisidor lo que hace es desarrollar el gran escándalo de la libertad del hombre, que el mismo hombre tiene frente a Jesús, que entonces le recrimina eso. Ese es el gran tema de la libertad, es el tema del gran inquisidor. Bueno, lo dejamos ahí picando, puntos suspensivos. Lo dejamos ahí picando. Vengan a ver. Esa, bueno, por ejemplo, también fue una construcción interesante de texto, porque el Gran Inquisidor es un capítulo dentro de los hermanos Karamazov, que cuenta, un personaje le cuenta a su hermano, yo hice este pequeño relato, y el relato había que convertir, y el relato son 2 personajes, y uno no habla en toda la obra. Entonces ahí hay un desafío, y el desafío fue más que la construcción del texto, fue la construcción de la puesta. Claro, exacto. Porque el texto lo único que hicimos fue como ordenarlo y más o menos pasarlo un poco a castellano normal, pero después el gran trabajo del texto está hecho sobre la puesta en escena que van a ver, el 29. Buenísimo. Adelki justo acá nos recordaba hace un rato esta cita que él encontró respecto de cómo Dostoyevsky es considerado de los precursores de la polifonía, ¿no? Y me hacía pensar inmediatamente cuando leía el mensaje, esto que vos hablas de la expresión más humana, ¿no? O sea, que es la voz que representa el grito del hombre universal, ¿no? Del hombre entendido como
como el más hombre, el más humano, el que es igual al vecino. Así que no sé si vos querías decir algo más justo de esto, porque Abel que acá nos convocaba. Sí, en realidad, sobre Perdóname, Dostoyevsky, espérame que lo leo porque no sé si la gente lo está. Dice, el término polifonía fue empleado por el teórico ruso Bakhtin para referirse a lo que él consideraba la principal característica de la novela de Dostoyevsky. Sí. Que consistía en que cada personaje manifestaba el interior de su novela su forma de ver el mundo. Y lo que producía en el lector era tantas perspectivas vitales como personajes principales. Bueno, se extiende, pero un poco. Sí, Bakhtin es el que inaugura esto de la polifonía de los distintos tipos de voces en la narración, sí. Ajá. Sobre Dostoyevsky particularmente vamos a tener la posibilidad de conversar con una amiga nuestra española, profesora, que estuvo 10 años viviendo en Rusia y trabajando con una especialista en Dostoyevsky. Lo vamos a hacer el 17 de agosto. Perfecto. Que después les vamos a mandar todo, que lo van a poder, creemos que lo van a poder ver en vivo por YouTube. Mientras estamos trabajando con las conexiones. Estamos trabajando con este Igual lo vamos a anunciar porque estamos con las redes a full, así que lo vamos a avisar. Sí. Pero bueno, también es interesante. Esta señora, ¿no? Isabel Almeida, que es una profesora universitaria, que estuvo 10 años trabajando en Rusia con esta persona, con esta especialista en Dostoyevsky. Así que también vamos a poder hacerle preguntas sobre el autor, ¿no? Que es un autor tan interesante y tan profundo, ¿no? Y tan crítico también, porque es un texto sumamente crítico. Pensaba ahora que traes lo de Isabel, y que vos tenés un recorrido en letras. En tu recorrido personal, a través de lo profesional, ¿qué descubrís vos como una riqueza en la reescritura de estos textos o en las puestas, ¿no? Porque digo, es clarísimo que decías que te sorprendías, pero digamos, ¿cómo retoma tu recorrido también en las aulas? Porque vos muchos años has estado frente a cursos que hacían puestas a fin de año, ¿no? ¿Cómo recupera todo tu recorrido personal? Mira, a mí siempre la literatura bueno, yo además soy profesora en letras, pero siempre me pareció, hice la experiencia de que la literatura es la gran posibilidad de profundizar lo humano, que siempre, cualquier texto, si es un buen texto, podemos tener unas grandes conversaciones literarias acerca del texto y del hombre. Entonces siempre me gustó mucho eso, ¿no? ¿Y qué pasa con estos autores? Estos autores son autores antiguos en el sentido del siglo XIX, siglo XX, y que tienen hoy por hoy una cierta dificultad en su lectura, primero en su difusión y después en su lectura. Entonces, la posibilidad de leer estos textos a través de una apuesta o a través de un trabajo compartido y después que deriven en una apuesta, es una manera de acercarlos y que se hagan más nuestros, ¿no? Uh-huh. Que esa literatura hermosa que es un patrimonio nuestro no se pierda, ¿no? Entonces, en ese sentido, y me parece que el teatro es un buen instrumento, porque no es lo mismo que la lectura en el aula, son instrumentos distintos, ¿no? En ese sentido, así que entonces, eso todo un descubrimiento de estos autores que después con el tiempo uno como que los va medio dejando, ¿viste? No sé. Hay otras urgencias, otras lecturas. Sí, tal cual. Tal vez esto tiene que ver con una pregunta que hacía, creo que Guillermina, que publicó la semana pasada cuando abrimos el chat para ver qué te querían preguntar, que preguntaban un poco sobre la esencia del teatro inmersivo, ¿no? Porque es una forma también de teatro inmersivo, ¿no? Por ahí nos puedes explicar alguito, porque seguro Nancy va a hablar de esto la semana que viene, pero... Sí, creo que Nancy es más experta. Sí, pero ¿cómo? Lo que yo entiendo que el teatro inmersivo es una propuesta teatral, por lo menos lo que yo sé, es una propuesta teatral que invita al espectador a meterse dentro de la obra. Me parece que hay distintas formas de teatro inmersivo. Uno puede ser hecho desde la apuesta, otro puede ser desde, por ejemplo, en cierto sentido, este teatro de pueblo es un teatro inmersivo, creo yo, porque
le da la posibilidad a cualquiera, no es necesario que sea un actor de profesión o de oficio para sentarse, para empezar a hacer una obra. Cualquiera, siempre Nancy dice, cualquiera puede actuar, cualquiera tiene esta posibilidad y este don, ¿no? En ese sentido me parece que es el teatro inmersivo. Pero esa pregunta se la hacemos bien a Nancy, que lo va a explicar re bien. Sí, la dejamos ahí, pendiente. Ahora, yo me preguntaba también en relación con estado de sitio, que todavía no la mencionamos, ¿no? Pero, ¿cómo surge la puesta de estado de sitio con un texto así también? Un texto complejo. Sí, claro. Un texto complejo, un texto que también un poco está un poco fuera de, no sé si fuera de difusión, pero que no son los textos más divulgados hoy por hoy, ¿no? Y el texto ese llegó a nosotros porque se cumplían 70 años de la obra, digamos, de la puesta en escena de Estado de Sitio. Entonces el Instituto acá de Estudios de Camus se contactó con una Alicia Saliva y ella nos contactó, bueno, al final fue Nancy, que por supuesto tiene el sí así re fácil. Entonces llegó a la reunión y dije, bueno, si ustedes no quieren, no sé, yo lo hago yo, no, sí, lo vamos a hacer. Entonces nos metimos en Estado de Sitio. Estado de Sitio es una obra muy larga, entonces lo que nosotros hicimos fue solamente, no teníamos tanto tiempo, hicimos una puesta sobre los dos primeros actos. Y ahí es obra de teatro, así que no había que hacer mucho. Hicimos alguna selección, hicimos algún trabajo sobre la selección, sobre la forma de decir, ese tipo de cosas, pero también tuvimos que trabajar un poco sobre el final, porque no íbamos a hacer el tercer acto, entonces no íbamos a dejar ahí a la gente sin saber. Así que bueno, hicimos un poco ahí el final para que se entendiera la obra, digamos, a qué iba Camus con esa obra. Y bueno, fue todo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No? Porque lo hemos dialogado, ¿no? Pero un texto que hoy con esta situación que estamos atravesando cobra muchísima vigencia, muchísima. ¿Qué pensaban en aquel, porque aparte hace 2 años, año y medio, diciembre de 2018, a hoy, ¿no? ¿Qué pensaban entonces y ahora qué vigencia cobra de golpe? No, imagínate que en aquel momento, digamos, cuando nace esa obra, además nace antes o después, no me acuerdo bien, de la obra La Peste, de Camus, me parece que es posterior. Es una ciudad sitiada por una peste que llega, que después la peste es un personaje físico, digamos, ¿no? Digo, tiene una actualidad impresionante, porque nosotros estamos de alguna manera sitiados por una peste, por una especie de enemigo al que no conocemos y que no sabemos qué alcance tiene, ¿no? Tiene muchísima vigencia, es una obra que realmente fue como profética. Absolutamente, pero me imagino que en ese momento, bueno, lamentablemente no pude participar, pero me estaba casando, así que no fue tan lamentable. Pero ¿cómo trabajaban esta dramaturgia de los actores, por ejemplo? Y cuando, hoy tendría otra... Sí. Con actitudes totalitarias, que hay muchas, ¿no? El tema de cómo te van como coartando ciertas libertades, ¿no? En ese sentido trabajamos sobre eso, ¿no? También que la peste es como muy simbólica, en este caso... Contanos eso, porque ayer, la semana pasada, hablamos con Marcelo bueno, que siempre terminamos hablando de Marcelo, ya, vamos a hablar de la peste, no, mentira, le mandamos un beso a Marcelito, pero contanos del valor simbólico de la peste. Y la peste, en realidad, en la obra, la peste de Camus es una peste que aparece. En esta obra la peste está personificada por un sujeto que llega y que le dice al gobernador que quiere su puesto. Y dice, quiero su puesto, así nomás, quiero su puesto. Entonces, y bueno, y cómo es interesante porque tiene que ver más bien con los totalitarismos, en el sentido de cómo los personajes van como cediendo ante la peste, y quién se puede oponer así, quién es el personaje que se puede oponer, ¿no? Que es un personaje que tenga un corazón libre y genuino. Es una obra fantástica, la verdad que es fantástica también por la carga
de simbología que tiene, ¿no? Ujú. Pero además vos sabés, hay una peste que llega, encarnado un ser medio diabólico que te dice, quiero su puesto, y vos te reís, el tipo se reía, y después no, porque empezó a matar a todo el mundo. Sí, 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 sí. Tenía esta Sí, cosa entonces, bien seductora aparte, esto dialogábamos el otro día, sí, ¿no? era una obra Sí, fuerte, sí, es una sí, obra sí, sí. fuerte, no porque tenga escenas de violencia, sino porque es fuerte en su contenido. Ujú. Ujú. Bueno, me queda a mí una pregunta, pero vos podés seguir hablando, Gloria, esto es un No, placer. no. ¿Cómo empezás a formar parte de Parsifal? ¿Cómo es el origen de tu protagonismo en Parsifal? Bueno, el origen es, primero yo tenía algunas participaciones así esporádicas, ¿no? El origen fue cuando cuando en unas vacaciones en San Luis se hizo el Miguel Mañara, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, por supuesto. Bueno, y yo me quedé, no, yo me quedé flasheada, pero dije, Ay, me ahí encanta Flayada, entendí, Gloria, de sí, golpe sí, se me te quedé fueron 25 absolutamente, años. no, pero es que es así, ¡pum! Sí, sí. Entonces, yo dije, la verdad que esto es para todo el mundo. Esto lo tiene que ver todo el mundo, pensé. Pero, Al pero, día pero, ¿por qué siguiente, pensaste esto? ¿Cuál porque fue era la de una chispa? belleza y de una profundidad que yo dije, esto, yo quería que mi familia, mis amigos lo vieran, ¿entendés? Entonces, bueno, me quedé con eso. Al día siguiente estábamos escuchando una conferencia, no sé qué había, una charla, y estábamos en la última fila, Marcelo, Nancy y yo. Y yo le dije a Nancy, esto es para todo el mundo, esto es para que lo vean todo el mundo. Entonces ella me dice, bueno, venía a trabajar con nosotros. Y ahí empezó. Ahí, O sea, en ahí apunta Marcelito, fue en el fondo del auditorio. Escúchame, sí, última fila de ese auditorio que me acuerdo que tenía una alfombra o sea, era un auditorio colunque. Y sí, ahí, o sea, esa es la ahí, génesis, en la última fila, ni ahí. siquiera en la primera, porque, ¿y qué fue lo que a Siempre vos te... estuve como cerca, pero nunca en la gestión, digamos, ¿no? Siempre estuve como Sí, sí, sí. cerca, siempre viví todas las obras, estuve. Después, bueno, lo que pasa es que también estaba un tiempo en que yo tenía mucho trabajo en el colegio y no tenía mucho tiempo para otra cosa, pero fue así, digamos, fue, Así que parte del acontecimiento, porque en realidad vos claro, lo dijiste a claro, partir de claro. Un esta atractivo sorpresa, tal este que asombro. es la vida, es un atractivo tal que te mueve a decir yo quiero esto y quiero esto para el mundo. Y lo sigo pensando hoy, ¿eh? A ver, contame. Sigo estando en Parsifal por esta razón, ¿no? Porque por eso me interesa tanto que sean puestas donde apostemos a que todo el mundo lo pueda ver, ¿no? No le tengo miedo a que no se entienda, después tratamos de hacer todo pero tratar de participarle a todo el mundo para que vean algo que vale la pena ver, que vale la pena escuchar aunque sea una vez en la vida, un texto que vale la pena escuchar una vez en la vida. Espectacular, espectacular. Yo no sé si Por te quedó eso algo en el sigo. tintero, No pero sé, a mí vos me parece que pregunta. es... No, porque en realidad pensaba, era una pregunta que tal vez te tendría que haber hecho antes, pero me encanta cerrar con esto, cerrar con esta idea de que tu adhesión a Parsifal surge del asombro por el acontecimiento, en la escena, ¿no? O sea, en escena, Claro, sí, tal cual. Sí, ahí sí, nomás. fue impresionante. Sí. Fantástico, fantástico. Esos momentos Bueno, donde vos decís esto es para el mundo y eso te mueve, porque si no, si se queda, porque como nuestra experiencia de Parsifal empezó siendo, y tiene que ir creciendo, ¿no? Pero empezó siendo como más adentro de la experiencia del movimiento. Y esta después es como empezar a abrirlo al mundo, ¿no? Ya se había abierto con otras cosas anteriores, pero digamos, esto es lo que a mí me mueve y me movió y me sigue moviendo. uh-huh. Ellos se acuerdan que yo siempre, cuando hacíamos toda la gira con el leprosario, Sí, cuando Nancy venía y decía, nos pidieron de Rosario, yo decía siempre, hasta donde Dios nos quiera llevar, es cierto, ¿no? Lo me vamos a acuerdo de hacer hasta escucharte. donde Dios nos quiera llevar. Y bueno, un año no pudimos hacer nada por distintas razones. Ahora retomamos con esta modalidad medio virtual, veremos qué pasa después. Absolutamente. Bueno, me encantó, Pero vale la Glorita. pena verlo, vale la pena, aunque sea, escuchar estos textos una vez en la vida. Uh-huh. Y volvemos a invitarlos al 29 de agosto, horario que ya vamos a publicar en breve, para Sí, que se puedan conectar por YouTube para vernos a los inquisidores. El gran muy inquisidor, bien. un texto
adaptado, escrito por Gloria Candiotti, nuestra dramaturga. Escrito por Dostoyevsky, no, adaptado, sí. Adaptado, la adaptación la escribí. Sí, muy bien. Bueno, voy a dar algunos avisos simples. Vale. Bueno, este es el segundo encuentro que nosotros tenemos de los vivos de diálogo, ¿no? Nosotros hemos encontrado un denominador común que es la construcción. Marcelo hablaba de la construcción de un personaje, Gloria hoy habló de la construcción del texto teatral, y veremos con qué construcción nos sorprende Nancy, cada uno ya puede igual ir pensando. Así que esto va a ser la semana que viene, vamos a ir informando a través del Facebook y a través de Instagram en qué momento se va a hacer. Y les reiteramos que al final de este diálogo en vivo, tal vez la expresión o la frase, inclusive una palabra que haya más resonado en cada uno, que lo puedan dejar con un hashtag, con el numeral, ¿sí? Abajo del vivo cuando lo publiquemos y quede en el feed, porque realmente nosotros pensamos, al igual que dijo Gloria con las puestas, que esto es para todos, ¿no? Que esto no es un momento en el que Gloria y yo nos hacemos la de la estrella, porque estrellas somos siempre aparte, pero es una forma también de compartir con todos esto que nos asombra. La verdad que es verdad eso que dijo Glo, siempre nos asombra un montón. Así que siéntanse libres de compartir tantos hashtags como tengan ganas. Y finalmente les decimos que quedamos en contacto a través de las redes, ¿sí? Instagram, @ParsifalCompany, y el Facebook, que es Parsifal, creo que es Parsifal Company, bueno, igual lo encuentran. Parsifal Company, sí, Parsifal Company. Parsifal Company, ¿no? Sí. Perfecto. Y el mail, parsifalcompany@gmail.com. Bueno, Glorieta, un placer. Bueno, gracias, como igualmente, siempre. Fue muy lindo. Así que les mandamos un beso a todos los que están todavía acá. Jorge pide el sorteo, no sé esto. No estaba. No, si quiere sorteamos un libro, pero no sé cómo se hace un sorteo por Instagram, que nos diga él. Claro, bueno, vamos a hacer así. Si vos nos das el ok, entonces que vamos a poder sortear un libro tuyo, todos los que pongan el hashtag, hacemos el sorteo, ¿sí? Dale. Y dice, vamos a sortear 2 libros, un libro para adultos y un libro para chicos. Bueno, ¿tenés los títulos o los vas a...? Sí, el título para adultos es Ventanales y el otro después digo. Ay, Ventanales me fascina. Ventanales... En su mundo podría ser el otro, uno que es reciente, En su mundo. En su mundo para literatura juvenil. Y, no, para chicos. Para chicos. Y Ventanales para adultos. Para adultos, exacto. Me encantó. Ahí, Gloria Diva, mirá, el primer hashtag de Juan, Gloria Diva, pero esto es una cosa de loco. Bueno, ay, mirá, se nos desnuca Gloria. Bueno, me emocioné. Le mandamos un beso. Tremendo. Chau. Le mandamos un beso a todos y los esperamos la semana que viene, ¿eh? Adiós. Chau.